La temperatura afecta de manera directa la velocidad con la que se mueven las moléculas. Y la presión afecta de manera indirecta el número de colisiones que se tienen entre moléculas. A mayor temperatura, mayor velocidad de cada una de las moléculas. A mayor presión, menor colisión, o a menor presión, mayor colisión. Entonces, aquí también tenemos, bueno, pero antes de, les comentaba que es importante este tipo de movimiento porque representa una barrera de colisión, una barrera importante para la transferencia de masa, ¿ok? La retrasa, por decirlo de esa manera. Entonces, es importante tomarla en cuenta. Y les comentaba que la temperatura y la presión son dos factores que afectan la velocidad con la que se transfieren las moléculas. Por un lado, al aumentar la temperatura, pues va a aumentar la velocidad con la que se mueven las moléculas. Y en el caso de la presión, va a ser inverso su efecto, ¿ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué conviene en cuanto a temperatura y a presión para que pueda llevarse a cabo fácilmente la transferencia de masa? ¿Qué subo, qué bajo, qué mantengo constante? ¿Quién me puede decir? ¿Qué hacemos con la temperatura? ¿Cómo? ¿Una alta temperatura y una baja presión? ¿Una alta temperatura y una baja presión? ¿O qué opinan los demás? ¿Quién fue el que dijo? Déjenme ver, porque estaba viendo la presentación. Edwin. Ok, Edwin. Bueno, eso dice Edwin. Pero, ¿qué opinas, Carlos? ¿Subimos temperatura y bajamos presión? ¿Cómo? Energetizada la molécula. ¿Cómo la mantenemos energetizada? A ver, ¿cómo está eso? ¿Cuál vendría siendo? ¿Perdón? ¿Cómo era su pregunta, profesora? Ah, ya. ¿Qué tenemos que hacer para acelerar o facilitar la transferencia de masa? Yo les comentaba que hay una barrera por colisión, lo que les comento del movimiento en zigzag, ¿ok? Entonces, Edwin dice que podemos aumentar la temperatura y bajar la presión. Carlos, sí fue Carlos, creo, mencionó que se tendría que energetizar, es decir, aumentar la temperatura. Sí, aumentar la temperatura, sí. Pero la energía, ok, qué bueno, ahorita te atiendo, Janet. Qué bueno que dijiste eso, Carlos. La energía, al aumentar la temperatura, déjame ver si ok. Si aumentamos la temperatura, no aumentan las colisiones. Lo que aumenta es la velocidad con la que se desplazan las moléculas. Entonces, sí conviene por un lado, como decía Edwin, ese punto. Veamos qué opina Janet. Gloria. Yo digo que se tiene que aumentar la temperatura, pero la presión se debe de disminuir, porque como usted mencionaba, al efectuarse más colisiones, va a hacer que se tarde mucho más. Exacto. Entonces, Edwin y también Janet están de acuerdo en eso. Espero que todos los demás lo vean. Aumentamos la temperatura, pues se mueven más rápido las moléculas, pero es conveniente bajar la presión porque de esa manera entonces pueden desplazarse sin tener tanta colisión. O podemos dejar constante esa presión y solamente aumentar la temperatura. ¿Ok? Bueno, ¿sí queda claro el concepto? ¿Cómo aprovechar temperatura y presión? Sí. Ok, les doy unos minutos para que lo apunten en su cuaderno, porque eso no aparecía en la lámina, para aumentar la velocidad de las moléculas.
y conviene mantener o bajar la presión para evitar que haya colisiones. Es decir, no es conveniente subir temperatura y subir presión. O mantenemos presión o se baja la presión para evitar colisiones. Recuerden el esquema, con tanta colisión hay cambio de dirección y entonces se recorre más para ir del punto 1 al punto 2. De nada. ¿Qué es la bolsa de té? Lo que vemos en color como café oscuro viene siendo la bolsa de té, los componentes que son solubles al contacto con el agua, que viene siendo todo lo que está en esta otra parte del esquema, pues se disuelven. Así que toda la zona que se ve como cafecita clara, después de esta línea, quiere decir que aquí hay disolución de moléculas de esos componentes. Y una vez que están disueltos, como de este lado hay muchas moléculas de esos componentes y del otro lado no, pues esa diferencia de concentración es lo que es la fuerza impulsora para esa transferencia. Aquí el caminito pues está indicado con estos cambios porque asumimos que tienen colisiones con otras moléculas. Y recuerden, pues el sistema está estático. Estático me refiero, no hay una fuerza externa que lo agite. Las moléculas pues sí tienen movimiento. Me avisan cuando lo tengan ya listo. Miren, y aquí abajo se aparece el término de barrera por colisión molecular, que les comentaba precisamente esto es lo que va a dificultar o atrasar en cierta manera el desplazamiento de las moléculas del punto 1 de referencia al punto 2. En ese caso se dificultan porque hay más colisiones entre las moléculas, ¿no? Sí, exactamente. Entre más colisiones, más recorrido se tiene que hacer. El título, ahí voy, voy a retrocederme tantito para que chequen el título. Es transferencia molecular de masa en sistemas binarios estáticos en régimen. Por ejemplo, binarios porque son, si hablamos de fase gaseosa, A, que es el que se va a estar difundiendo, serían moléculas de vapor de agua. ¿Y quién sería B en este ejemplo? ¿Quién sería B? La parte gaseosa, el vapor que escapa. No, A es las moléculas de vapor. ¿La Siempre fase ponemos acuosa? A, ¿perdón? ¿La fase acuosa? No, estoy señalando la imagen. ¿Sí ven la imagen de la taza de agua con este humo? Bueno, es vapor de agua. Entonces, el componente A es el vapor de agua y el componente B, ¿qué sería? ¿El aire? El aire, exactamente. Ahora veamos la siguiente. En la segunda imagen, el componente A, que es el que se difunde, sería las moléculas de la tinta. ¿Y el componente B cuál sería? El agua. El agua. Y por último, tenemos la bolsa de té. El componente A son los componentes solubles de la bolsa. ¿Y el componente B? El agua. El agua, ¿ok? Bueno, pues entonces con esto yo creo que queda muy claro porque se dice que son sistemas binarios. Estáticos porque no hay una fuerza externa que los esté agitando o esté acelerando. ¿De acuerdo? Regreso a la siguiente diapositiva. ¿Sí terminaron de copiar el título? Sí, profe, gracias. Ok, de acuerdo. Entonces déjenme pasarme a la 3. Estaban copiando ¿verdad?
Sí. Ok. Profesora, aquí en este diagrama, ¿cuál había dicho que era la fuerza impulsora? Es la diferencia de concentraciones. El componente A son los componentes solubles en agua. Tengo mi punto de referencia 1. Esto que se ve atrás como un color beige, no sé cómo lo vean ustedes, porque aquí está como café o gris oscuro y de este lado se ve como otra barrera, pues es una zona con una alta concentración de componentes solubles. Ujú. Pero de este otro lado solo tenemos agua. De alguna manera, todo lo que se desplaza no queda estancado aquí. Ya después veremos cómo sucede eso. Pero entonces, en el punto 2 hay poca concentración o al inicio no hay nada de componente A en el punto 2. Esa diferencia de concentraciones es la fuerza motriz, la fuerza impulsora. Recuerden, ya vimos cantidad de movimiento, debía de haber una diferencia de velocidades para que se estableciera la transferencia de momento. En calor debe de haber una diferencia de temperaturas para que se establezca la transferencia de energía térmica. En transferencia de masa debe de haber una diferencia de concentraciones para que haya transferencia de masa. En el ejemplo que teníamos de la imagen de la tinta en agua, en un inicio, pues no hay nada de tinta. Entonces, la zona donde se esté llevando a cabo la disolución es concentrada o saturada de las moléculas disueltas y todo el demás volumen no tiene eso. Así que hay una diferencia de concentración. Si nosotros dejamos correr el tiempo y no, de alguna manera, no sacamos esa tinta que se va difundiendo, después de cierto tiempo, ¿qué le va a pasar al agua? ¿Qué le va a pasar? Va a tener como esta película de tinta encima de ella. Va a tener el color completo, uniforme, en toda la tinta, en toda el agua. Entonces, eso quiere decir, una vez que se colorea toda el agua, que se ve uniforme el color, quiere decir que ya se acabó la fuerza impulsora, ya no hay transferencia de masa. Ahorita vamos a ver adelante, bueno, en un momento más, cómo llevamos a cabo o cómo se mantiene esa diferencia de concentración. Pero de momento lo importante es ver, debe de existir esa diferencia de concentraciones para que haya transferencia de cualquier propiedad, en este caso de masa. ¿De acuerdo? De acuerdo, Me profesora. avisan para continuar. Ok. Bueno, entonces les acabo de comentar que la fuerza impulsora es la diferencia de concentraciones. Sin embargo, eso se da cuando estamos en una sola fase, ¿ok? El vapor de agua salido de la taza caliente, pues estábamos hablando de fase gaseosa. La bolsita de té, estábamos hablando solo en fase líquida. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dos fases? Aquí tenemos ese ejemplo. Esas bolitas azules y blancas representan moléculas de amoníaco. Y bueno, pues entonces se hace pasar una corriente de aire mezclado con amoníaco y está en contacto esta mezcla gaseosa en contacto con agua, pero el amoníaco tiene alta afinidad con el agua. Entonces comenzarán a pasar de la fase gaseosa a la fase líquida. Primero se van a disolver y ya después se difunden. Pero yo les decía, bueno, en el caso de la tinta, si no dejamos que continúe la diferencia de concentraciones, llegará un momento en que la tinta está completa y toda el agua tiene el mismo color. Entonces, eso implicaría que todo el colorante se encuentra en una concentración uniforme y separaría la transferencia de masa. Pero en este caso,
Nosotros tenemos aquí, bueno, visualmente se ven muchas moléculas en el aire y pocas moléculas en el agua, pero bien podría pararse en este momento la transferencia de masa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues ya no va a ser la diferencia de concentraciones la que está dominando, la que indica si sigue o no sigue la transferencia de masa. En este caso viene siendo el potencial químico o la actividad que tiene cada molécula. Entonces, aunque tengamos mayor concentración en el aire que en el agua, esta transferencia de masa se para porque el potencial químico de las moléculas de amoníaco, tanto en el aire como en el agua, es el mismo. ¿Por qué? Pues porque tenemos dos fases donde se está difundiendo el amoníaco. Y no solamente estamos hablando de fase gaseosa o solamente fase líquida. Son dos fases. ¿Queda claro? Sí, profesor. Les dejo un momento para que copien. En serio, con toda confianza, pregúntenme. Si no les queda muy claro, lo vuelvo a tratar de explicar. Y ya si de plano no me entienden, yo les pongo una lectura complementaria. ¿De acuerdo? No me molesta para nada que me pregunten. Sigue. Tenemos aquí el ejemplo. Ahorita hemos visto fase gaseosa, fase líquida. Y ahorita vamos a ver qué ocurre en una fase sólida. No vamos a explorar demasiado la transferencia de masa a través de un sólido, pero sí es importante ver cómo ocurre, ¿ok? Tenemos aquí una placa de un metal, digamos que es una placa de acero o una barrera de acero. De hecho, el sistema está compuesto, como vemos aquí, donde está mi cursor. Son dos compartimientos separados por una barrera metálica. En cada compartimiento, están cerrados ambos compartimientos, hay hidrógeno y se encuentran a cierta presión. Del lado izquierdo hay mayor presión que del lado derecho. Pero cada presión que se tiene en cada uno de los compartimientos va a hacer que se disuelva parte de este hidrógeno a través de la barrera sólida. O sea, esa presión que ejerce sobre las moléculas en cada compartimiento hace que se disuelva. Obviamente, entre mayor presión, mayor solubilización del componente dentro del sólido. Entonces, digamos aquí, si del lado izquierdo tenemos mayor presión, la concentración en el punto 1 dentro de esta barra va a ser, o de esta capa, va a ser mayor que el que se tiene por la presión 2. Así que hay una diferencia de concentraciones de A en el sólido y tendría que haber una transferencia de masa del punto 1 al punto 2. ¿Están de acuerdo? Porque hay una diferencia de concentraciones. Y bueno, pues de esta manera es como ocurre esa transferencia de masa. En este caso, el componente A viene siendo el gas hidrógeno, las moléculas de hidrógeno. El componente B, ¿cuál sería? ¿Pared de acero? ¿Las paredes? Exacto, la barrera de acero. Bueno, pues entonces eso es lo que ocurre. Les dejo unos minutos para que puedan copiarlo. La transferencia de masa, pues es la ley de Fick. En sí, déjenme ver cómo está aquí. Ok. En sí, la ley de Fick, así es como la vamos a ver o la vamos a encontrar en diferentes libros, ¿ok? Aparece como MA es igual a DAB por un gradiente de concentraciones. DAB se conoce como el coeficiente de difusión o difusividad de masa. Si recordamos un poquito lo que hemos visto con las otras leyes, podemos ver que esta fórmula es muy parecida a las anteriores. Aquí aparece una tilde,
Así que si mal no recuerdan, pues es un flux. Entonces es un flux de masa. Es igual, aparece el signo negativo que nos dice que la transferencia de masa ocurre en sentido contrario al gradiente de concentración. D a B, así como teníamos mu, que era la viscosidad del fluido, o K, la conductividad térmica, pues D a B es característico de cada material y nos va a indicar la facilidad que ofrece el medio a la transferencia del otro componente. Y tenemos un gradiente de concentraciones en función del espesor que se tiene de trayectoria. ¿Ok? Entonces, si tenemos por un lado un flux, va a ser transferencia de propiedad, que es masa, por unidad de tiempo y unidad de área. Aquí un ejemplo viene siendo kilogramos sobre hora metro cuadrado. DAB tiene unidades, ahorita lo vamos a dejar como metros cuadrados entre hora, es decir, longitud al cuadrado entre tiempo. En realidad, estas unidades son abreviadas. Adelante vamos a ver cuáles son las completas. La concentración de masa en este caso viene siendo kilogramo entre metro cúbico y el espesor pues es longitud, es metro. ¿Ok? Entonces, aquí también podemos ver con el coeficiente de difusión, tenemos DAB, pues porque son dos componentes. Una condición para poder utilizar la ley de Fick es que el sistema se encuentre en estado estable, así como lo hemos visto para la ley de Newton y la ley de Fourier. Los dejo unos 3 minutos en lo que copian, ¿de acuerdo? Aquí nada más es para recordarles. La primera fórmula es un flux, la segunda es la velocidad. Tenemos como velocidad masa entre tiempo y tenemos el uso del puntito, ¿ok? Aquí tenemos circulado la fórmula de conversión para tener de velocidad hacia flux. Es lo que hemos estado aplicando para las otras dos propiedades, ¿ok? Y aquí puede quedar un delta T, perdón, CA1 menos CA2 entre delta Z. Aquí estamos asumiendo, si se fijan, ya no aparece el signo negativo. Estamos asumiendo que la concentración en el punto 1 es mayor que en el punto 2. Déjenme adicionarlo para que les quede claro. Esto sería CA1 es mayor que CA2. Y por eso no aparece signo negativo. Estado estable. Estado estable o régimen permanente. Esta expresión. Ahora, si nosotros consideramos que la longitud tiene un valor unitario y la concentración o el diferencial de concentración también es unitario, pues entonces podemos ver que el coeficiente de difusión es igual a lo que viene siendo el flux. Y esto entonces nos indica que a mayor valor de DAB va a haber mayor flux, mayor transferencia. ¿Sí están de acuerdo en ello? ¿Se acuerdan que hacíamos algo similar con la conductividad térmica y con la viscosidad? Teníamos valores unitarios en el gradiente de cualquiera de las propiedades
Y entonces hacíamos esa comparación. Bueno, también en esta diapositiva aparece lo que es el análisis de unidades teniendo en cuenta esta fórmula. Tenemos por un lado el flux de A, pues sería kilogramos de A entre segundo y metro cuadrado. Luego está lo que es el espesor, sería un metro, y abajo tenemos concentración. Es una concentración que está en kilogramos de A por metro cúbico. Si hacemos la simplificación de las unidades que nos queda, pues nos quedaría metros cuadrados entre segundos. Son las unidades de DAB, pero estas unidades son abreviadas. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos completos estos datos, sin hacer mayor simplificación, pues claramente estamos viendo que hay transferencia de masa, aparecen los kilogramos. Pero lo que se usa normalmente para identificar como unidades a DAB es lo simplificado, unidades abreviadas. ¿De acuerdo? Profesora, disculpe, ¿le podría regresar a la diapositiva 6? Solo un momento, por favor. Diapositiva 6. ¿Está? Sí, solamente me faltaba un último dato. Gracias. Ok, de nada. Regreso. Abreviadas, que es lo que normalmente se usa para el coeficiente de difusión. Bueno, aquí tenemos nada más el recordatorio que DAB depende de la temperatura, lo que habíamos hablado. DAB depende de la temperatura de forma directa, aunque aquí vamos a tomar en cuenta que la temperatura está elevada a los 3 medios y es indirectamente proporcional con respecto a la presión. Ya les comenté, bueno, pues de qué manera es cómo se toma en cuenta, o sea, qué influye. Luego también estamos hablando, la ley de Fick hace rato apareció con unidades de kilogramo de A por unidad de tiempo y unidad de área. Pero cuando estamos hablando de términos de concentraciones muy pequeñas, se usa entonces moles. Y en ese caso, en vez de un MA, M de moles, M de mamá, utilizamos N de moles. Entonces, ¿por qué digo N de moles? Porque si vemos la ley general de los gases, los moles son la N. Entonces utilizamos una N, pero viene siendo la misma fórmula. Lo único que cambia es pues las unidades que ocupamos. El flux ya no va a ser kilogramo, son kilomoles de A sobre segundo metro cuadrado. Entonces, miren, aquí abajo aparecen las dos fórmulas en términos de flux, cómo quedan las unidades fundamentales y las unidades en el sistema internacional. Y velocidad de transferencia de masa queda como moles sobre tiempo, y un ejemplo pues sería kilomol sobre segundo. El de concentraciones es esta fórmula. Recuerden, déjenme hacer esto un poco más grande para que vean que hay. Es que no se puede. Ok, bueno, pero aquí está el punto que nos indica que es velocidad, ¿ok? Por eso en la fórmula, bueno, aquí lo estamos viendo desde el inicio, aparece el área. ¿Qué es lo que hacemos? Con la fórmula de velocidad, lo que hacemos es despejar CA2. Una vez que lo tenemos despejado, le quitamos el subíndice 2, tanto a la concentración como a Z2. Y entonces de esa manera nosotros podemos estar trabajando con los diferentes valores que hay durante o a través de la trayectoria de esa transferencia de masa. ¿Ok?
Lo mismo que hemos estado viendo para las otras dos propiedades es lo que obtenemos aquí. Ujú. Y entonces, para conocer perfil lineal de concentraciones en la difusión molecular de masa. Acento circunflejo, esa casita, por decirlo así. No es necesario utilizarlo, nada más con que pongan CA, que es concentración del componente A, y luego cada punto de referencia. Ujú. Ok, profesora. Bueno, en esta gráfica nosotros ya tenemos lo que es el perfil que se obtiene utilizando la ecuación anterior. Tenemos entonces graficado tomando en cuenta los dos puntos de referencia, punto 1 y punto 2, la concentración del componente A en función de el recorrido que se tiene, delta Z. Z1 es igual a 0, Z2 pues tendrá cierto valor y el comportamiento lineal. ¿Ok? Y entonces, bueno, estamos en estado estable, pues la pendiente va a ser constante, DAB también va a ser constante. Como estamos hablando de placas planas, pues el área también se mantiene constante. ¿Ok? Entonces, bueno, pues el comportamiento viene siendo lineal. Eso es nada más que recuerden. Al momento de graficarlo, el comportamiento va lineal de un punto 1 alto, un valor alto, a uno de menor valor. Me paso a la siguiente, o lo están copiando. Bueno, en la siguiente tenemos, esto es bonito, miren. El coeficiente de difusión va a depender de varios factores. El primero viene siendo la temperatura, la presión, ya hablamos de ello también, cómo influyen temperatura y presión. Pero también va a influir la concentración. La concentración influye mucho cuando estamos hablando de fase líquida. En fase gaseosa no tanto. También influye quién es el componente A y quién es el componente B. ¿De dónde vamos a obtener nosotros los valores de D a B? Pues podemos consultar tablas. Déjenme ver si está aquí adelante. Sí, miren. Entonces, si estamos buscando el coeficiente de difusión para un sistema en particular, nos vamos a tablas como esta. Esta tabla está en la página 94 del manual. Déjenme ponerlo. Sí. Manual. Página 94. Bueno, pues entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos diferentes componentes A, pero el componente B en todo momento es el aire. Tenemos aquí también en la segunda columna la temperatura a la cual se está dando este coeficiente de difusión y nos dan opciones de tenerlo como centímetros cuadrados por atmósfera sobre segundo o bien metros cuadrados por pascales sobre segundo. ¿Ok? Entonces son dos opciones de unidades que podemos trabajar para diferentes componentes de A diferente temperatura. ¿Qué observan con respecto? ¿Qué les llama la atención de la columna 3 y 4? Que podrían ser valores un tanto similares, solamente se recorre un punto. No, no tanto eso. Me voy a enfocar a algo. ¿Qué me dicen con respecto a las unidades? Ya vimos las unidades de DAB. ¿Qué unidades debe de tener el coeficiente de difusión?
El coeficiente de difusión es metros cuadrados por, bueno, es área sobre tiempo. Exacto, área sobre tiempo. ¿Y aquí qué tenemos? Sería igual, solo sería la presión, sería diferente. Exacto. Tenemos unidades de presión y esas no son unidades de el coeficiente de difusión. Ujú. ¿Qué se imaginan que tuviéramos que hacer para poder corregir esto, para tener las unidades que nosotros queremos? ¿Qué debemos? Vuelvo a repetir, déjenme ponerlo aquí incluso. Las unidades abreviadas de DAB vienen siendo DAB es igual a metros cuadrados sobre segundo. Es un ejemplo en sistema internacional. Ujú. Pero me están dando estas unidades. Vamos a centrarnos en la última columna. Me están dando estas unidades. ¿Qué tendría que hacer para que yo tenga un valor que tenga las unidades correctas de este coeficiente? ¿Qué se les ocurre? Dividirlo por la, bueno, con la presión. Exacto. Este valor, cualquiera de estos valores, tendríamos que dividirlo. Si yo estoy hablando de metros cuadrados, que es lo que yo quiero manejar, tendría que dividir este valor entre la presión en pascales del sistema. Ujú. Entonces, digamos, si mi sistema es de una atmósfera, pues entonces yo tendría que poner aquí, digamos, si el sistema es acetato de etilo en aire a una atmósfera, sería 0.718 entre 101.325 pascales. Uh-huh. En cambio, si yo quisiera centímetros cuadrados sobre segundo, tendría que poner 0.0709 entre una atmósfera y ya obtendría las unidades que yo quiero. Uh-huh. Hagan estas anotaciones, por favor. Esto lo vamos a estar ocupando bastante, así que ojalá les quede claro cómo vamos a obtener esos valores. Si no, me avisan y lo vuelvo a repetir. Esta viene adelante en la página, creo que es 96 del manual. Esta es otra presentación de los coeficientes de difusión. Aquí que tenemos, bueno, pues viene siendo difusividad en otros gases, es también para gases. La primera columna son diferentes ejemplos de componente B y en la columna, en las dos columnas de adelante, segunda y tercera, viene componente A. Pero aquí, por ejemplo, A para etileno es uno solo, es amoníaco. Para neón solo hay argón, pero para todos estos tenemos dióxido de carbono. Es decir, A se mantiene constante, es dióxido de carbono, y lo que cambia son los componentes B. Uh-huh. Tenemos las mismas unidades, así que habrá que dar el mismo tratamiento para el valor del coeficiente de difusión. Aquí más abajo tenemos A es monóxido de carbono con diferentes ejemplos de componente B y cómo debemos de tomar los datos. También recuerden, como depende de AB de la temperatura, siempre se va a estar reportando a una temperatura en particular y es muy importante saber a qué temperatura se reporta este dato. Uh-huh. Y por último tenemos aquí coeficientes de difusión en líquidos. Yo les comentaba que es muy importante la concentración que se tiene en líquidos. En las anteriores, en estos ejemplos, no aparece nada de concentración
porque estamos hablando de gases. Pero en el caso de líquidos aparece concentración de soluto. Entonces, aquí tenemos en esta tabla quién es soluto A, quién es el disolvente B, las temperaturas, que siempre es importante considerarlo, pero además debemos de considerar la concentración que se tenga del soluto. Y ya de ahí, bueno, pues tomamos el dato. Y por último, creo que ya sería todo en esta parte. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es la forma como podemos ver cómo afectan la temperatura, la presión, la concentración y los dos componentes al coeficiente de difusión. Pero, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, consulto la tabla y resulta que me dan el reporte a 273 grados Kelvin? Y resulta que mi sistema estamos trabajando a 310 grados Kelvin. Pues ya no va a estar a la misma temperatura. También podría ser que el sistema lo tenemos a 140,000 pascales. Ya no va a estar a 101,325. Entonces, como se reporta, por ejemplo, el valor. Para ello tenemos esta otra ecuación, es esta. Déjenme hacerlo en grande, vayanla copiando. Esta ecuación me va a permitir corregir los datos que yo encuentre de referencia, ajustarlos a los valores que tengo en mi sistema, muy en particular para la temperatura y la presión, porque ya vimos de qué manera influye. Puede ser que solo esté variando la temperatura o puede ser que solo esté variando la presión o ambas. Y entonces debemos de aplicar esta expresión. Los términos que tienen una O son valores de referencia, es decir, lo que yo consulto en el manual o en una tabla. Y los otros datos son los que yo necesito para mi sistema. La temperatura aquí se da en grados Kelvin. Hay que introducirla en grados Kelvin. Y recuerden, la temperatura, toda esta relación de temperaturas está elevada a la 3 medios. ¿Ok? Bueno, déjenme hacerlo más chiquito. Aquí tenemos la tabla. Déjenme elegir algo. Ejercicio, pero vamos a cambiarle. Vamos a tener obtención del coeficiente de difusión, determinar el DAB del sistema. Aquí vamos a cambiarle. El sistema va a ser anilina aire, el cual se encuentra a 39 grados centígrados. Ya tendrán que hacer aquí la conversión. Y 112,455 pascales. Entonces, esas son las condiciones de mi sistema. Así que en el manual ustedes van a buscar cuál es el coeficiente de referencia y es el que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Esto lo quitamos, esto ya no corresponde a nuestro ejercicio. Entonces, nada más copien de momento esto y ahorita lo vamos a ir haciendo. Consultamos a ver si tiene el sistema anilina aire. Déjenme, bueno, de comentarles, están bastantes compuestos que son comunes, pero sí de vez en cuando encontramos, o más bien no encontramos algún sistema, pues habrá que buscar algún libro de operaciones unitarias, de transferencia de masa, el manual de Perry, para poder buscar ese tipo de compuestos, los que no vengan en este manual. En este caso, bueno, pues obviamente viene anilina y aquí lo que vamos a ver, vamos a circularlo, son los valores con los cuales podemos trabajar. ¿Ok? El valor nos lo reportan a 298 grados Kelvin. Esto recuerden que hay que cambiar.
temperatura 39 más 273.15, ¿cuánto da? ¿312? Sí, 312.15. Gracias. Bueno, entonces nuestro sistema está a esta temperatura, no está a la temperatura de referencia y nos están dando los dos valores posibles. Como me están pidiendo reportar en metros cuadrados sobre segundo, bueno, pues yo voy a ocupar este dato. Déjenme irlo poniendo en este lado. Entonces tenemos que el DAB de referencia para este sistema reportado a 298 grados Kelvin viene siendo igual a 0.735 metros cuadrados por pascales entre segundo. Vamos a dejarlo aquí. No es cierto. Aquí sí va pascales en el numerador. Y en esta parte, pues dejamos los segundos. ¿Ok? Ese es el valor que yo tengo de referencia. Uh-huh. En este caso también de referencia yo tengo TO, pues son los 298 grados Kelvin. ¿Mm? Ahora, ¿en qué quedamos para utilizar las unidades que buscamos de DAB? ¿Qué tengo que hacer? Dividirlo entre la presión. Del sistema, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner 112,455 pascales. Uh-huh. ¿Eso cuánto da? 6.5 por 10 a la menos 6. Gracias. 6.5 Más 6. por 10 a la menos 6. 6 metros cuadrados sobre segundo. Uh-huh. Bueno, por una parte ya tenemos la presión del sistema, pero no tenemos lo que es la temperatura. Entonces, vámonos a la fórmula. Uh-huh. Con esta fórmula en mente, tenemos entonces, ya aquí ya ajustamos la presión. Pues ahora nos falta entonces para encontrar DAB, multiplicar este valor que me dan, 6.5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo, por la relación de temperaturas. T, ¿quién va a ser? ¿Quién es T? La temperatura del sistema. Ajá, entonces sería 312.15 entre TO, que es 298 grados Kelvin, y a eso lo elevamos a la 3 medios. Y ese valor multiplicamos con 6.5 por 10 a la menos 6. Y de esa manera, pues ya obtenemos DAB. Déjenme ponerlo aquí. Entonces, DAB que nosotros buscamos a 312.15 grados Kelvin y 112,455 pascales, va a ser igual a 6.5 por 10 a la menos 6 multiplicado por 312.15 grados Kelvin, 15 grados Kelvin, dividido entre 298 grados Kelvin.
Pero todo esto va a estar elevado a la 3 medios. ¿Dónde está? Acá. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Es entre 2. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esto? Me da de 6.96 por 10 a la menos 6. Sí, Gracias. pues a mí también. Ok, por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Entonces, si se fijan, este valor ya es el valor que nosotros tenemos a las condiciones del sistema. Lo voy a resaltar. Para que vean, bueno, pues esa es la forma de trabajar estos datos. ¿Ok? ¿Alguna? Nada más es importante pues recordar que esto se tiene que ajustar. ¿Ok? Déjenme ver qué prosigue. ¿Terminaron ya de copiar esto? Este lo voy a quitar. Ok, veamos qué tenemos. Bueno, es lo que hicimos ahorita. Este es otro ejemplo. Anilinaire, bueno, precisamente el que hicimos. Da diferente. Si se fijan aquí, bueno, pues cambiaron las condiciones. Tenemos otra temperatura, otra presión, pero es lo mismo, es lo que tenemos que hacer. Miren, aquí, por ejemplo, tenemos el sistema aire-yodo a 22 grados centígrados. Si nos fuéramos, estamos en la 19. Si nos fuéramos aquí y buscáramos aire-yodo, pues no tenemos yodo. Entonces, aquí fue necesario consultar el libro de Sengel y aquí se aparece. Déjenme ponerle más color, casi no se ve este documento. Déjenme ver. ¿Se ve mejor? Ahí se ve. Entonces, aquí tenemos ya aire yodo reportado a 298 grados Kelvin. Y aquí fíjense cómo están las unidades que me están dando. Me dicen que es 0.83 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Entonces, en esta tabla yo obtengo los datos directos en metros cuadrados sobre segundo. No tengo que dividir entre la presión. Esta tabla es del libro de Sengel. Entonces, nada más para que sepan que pues son algunas diferencias que podemos encontrar en libros. Ok, bueno. Entonces, la ley de Fourier hace rato la aplicamos a una sola pared, una pared plana, pero lo mismo que hemos estado viendo, pues puede haber paredes cilíndricas que contengan algún tipo de gas y deberá de haber o tendrá que haber cierta difusión del gas a través de ese sólido, o estemos hablando en un sistema de fase gaseosa, como lo habíamos planteado, ¿no? La taza con un líquido caliente que se va a evaporar y se va a difundir. Entonces, para obtener esa ecuación vamos a hacer una analogía de la ley de Phi con la ley de Fourier. Por un lado hablamos de velocidad de transferencia, aquí arriba es transferencia de calor, abajo es transferencia de masa en términos de moles, por eso aparece la N. La facilidad que ofrece en medio la transferencia en la ley de Fourier, que es de calor, pues esa facilidad
la reporta el valor de conductividad térmica. En el caso de masa, la difusividad, el coeficiente de difusión o de difusividad es el que va a reportar esa facilidad. Área de transferencia es como tal, nada más que aquí le ponemos un subíndice de M. La fuerza impulsora viene siendo la diferencia de concentraciones. Y el recorrido de la transferencia, pues como estamos hablando de un cilindro, por ejemplo, una pared cilíndrica, hablamos de un espesor de radio, ¿ok? Entonces, si se fijan, pues es muy parecido la forma de expresión de la ley de Fick con respecto a la ley de Fourier. Estamos también aquí considerando que en una pared cilíndrica hay una difusión radial. Digamos que dentro de un tubo hueco, en la parte de adentro de ese tubo, está un gas. Este se va a difundir a los alrededores a través de la pared del tubo. Y esto lo va a hacer de adentro hacia afuera con atravesando el espesor de esa tubería. Y de forma radial. Me avisan cuando acaben de copiar esta parte. Ok, difusión a través de una barrera cilíndrica. Ahorita estamos hablando de difusión en fase gaseosa, ¿ok? Entonces, por un lado, nosotros vamos a hablar de la concentración de gas como moles por unidad de volumen. Así que la concentración la vamos a estar manejando de momento como kilomol sobre metro cúbico. Déjenme ver. No, la fórmula está como M. Bueno, pero esto ahorita lo explico, igual lo de los gases. Entonces, tenemos la ecuación de la ley de Fick. Cuando la integramos, estamos considerando ya aquí que la concentración de A en el punto 1 es mayor que la del punto 2 y por eso no aparece ese signo negativo. Bueno, igual como hicimos en las otras propiedades, para una pared cilíndrica, pues el área, si tomamos en cuenta un tubo hueco, el área interna es menor con respecto al área externa. Y el delta de recorrido, delta Z, pues viene siendo precisamente esta delta R. Por eso va a aparecer de esta manera en la ecuación de Fick. El área, como la calculamos, pues es 2pi, es para un cilindro, un tubo hueco, 2pi por radio medio logarítmico por longitud, y radio medio logarítmico lo trabajamos como lo vimos anteriormente. Recuerden que el concepto de medio logarítmico yo lo puedo aplicar, fíjense aquí, estoy calculando el área media logarítmica incluyendo el radio medio logarítmico. Pero también mi área media logarítmica, aplicando el concepto, yo puedo trabajar con las áreas. Entonces digo área mayor menos área menor entre el logaritmo natural de área 2 entre área 1. Y calculo aparte las dos áreas con los dos radios. Llego exactamente a lo mismo si trabajo con esta parte, con radio medio logarítmico, o bien con esta otra, con los radios y área media logarítmica. Esto es al gusto de ustedes. Yo en particular trabajo con radio medio logarítmico, pero debemos de llegar exactamente a lo mismo. También aquí aparece lo que es una fórmula para encontrar el perfil de concentraciones en la difusión molecular. Y la obtuvimos de la misma forma, despejando CA2 de la ecuación. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando con gases? Bueno, hay veces que nosotros hacemos la consideración de que tiene un comportamiento ideal. Entonces, nada más hay que recordar que si yo estoy hablando de una concentración que es moles entre volumen, aplicamos la ley general de los gases y despejamos moles entre volumen, pues nos quedaría, moles entre volumen, recuerden que es concentración, nos quedaría que es igual a una presión parcial entre R y T.
R es la constante de los gases. En el manual, en la página 38, tenemos diferentes valores de acuerdo a las unidades para R. Y T es la temperatura del sistema, es una temperatura absoluta. Por ejemplo, son grados Kelvin. Entonces, bueno, pues copien esto. Esto es para difusión a través de una barrera cilíndrica y estamos hablando de gases. Fase gaseosa. Aquí en este otro extremo estoy poniendo las dos fórmulas. Una en términos de masa, concentración másica, kilogramos de A en 3 segundos. Y esta sería la fórmula, ¿no? Y si estamos hablando de velocidad molar, porque son moles en 3 segundos, pues quedaría de esta forma, ¿ok? La concentración aquí, yo la estoy sustituyendo por lo que me da en esta parte. Recuerden que aquí es N entre B es igual a presión parcial entre RT, pero N también es igual a la concentración. Déjenme ponerlo de esta forma para que quede un poquito más claro. Si yo pongo que la concentración de A va a estar en términos de moles, pues entonces me quedaría de esta forma. Concentración de A son moles de A entre volumen, y eso implicaría en fase gaseosa conocer la presión parcial de A, dividirla entre la constante de gases y la temperatura absoluta del sistema. Valores de R en el manual, página 38. Y de esa manera, entonces, nuestra fórmula de ley de Fick, que comenzamos a verla con concentración, yo lo que hago es sustituir la concentración de A, pues sería la presión de A en el punto 1 entre RT. Y la concentración de A en el punto 2 es la presión parcial de A en el punto 2 entre RT. Aquí ya nada más es dividir los dos términos, bueno, esta diferencia de presiones entre RT, porque ambos términos están divididos por RT. Entonces, esta segunda ecuación viene siendo para la ley de Fick, para gases, fase gaseosa, en términos de la presión parcial del componente. Y aquí arriba está en términos de concentración. Nos están dando, por ejemplo, kilomoles de A entre metro cúbico. ¿De acuerdo? Calor como de masa a nivel molecular. Entonces yo creo que a lo mucho en una semana más tendríamos ese examen. Por favor, vayan haciendo su formulario, vayan haciendo los ejercicios, sacando sus dudas para que vayan avanzando. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesora. Bueno, pues entonces nos estamos viendo. No me acuerdo si este jueves tenemos práctica. Y de todas formas, pues nos conectamos o nos vemos en vivo. ¿De acuerdo?